A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 3 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 4 de agosto de 1973 en Londres. Translation. O son of Krita, do not yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up such petty weakness of heart, and arise, O chastiser of the enemy. Traducción. Oh hijo de Prita, no cedas a esa impotencia degradante. No es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Bhagavan Krishna is encouraging Kuddam Hridayadadbal. Prabhupada. Bhagavan Krishna está animando a Arjuna. Shudram Hridaya Daurvalyam. For a Kshatriya to speak like that, no, I cannot kill my kinsman, I am giving my essence. This is weakness, cowardice. Para un kshatriya, hablar así, no puedo matar a mis parientes, abandono las armas. Eso es debilidad, cobardía. Why you are all this nonsense doing? ¿Por qué estás haciendo esa tontería? Kuddam Hridayadadbalam, this kind of compassion, giving up your duty as a Kshatriya, it is simply weakness of the heart. Shudram Hridaya Daurvalyam. Ese tipo de compasión, abandonando tu deber como kshatriya, no es más que debilidad del corazón. It has no meaning. No tiene sentido. Especially for you. You are my friend. What people will say? Klaidam masma gama parta naitatuayu papadidyate. Especialmente en tu caso, tú eres mi amigo. ¿Qué va a decir la gente? So, give up this weakness of the heart and uttishta, stand up, take courage. Así que abandona esa debilidad del corazón y utista, levántate, sé valiente. You just see how Krishna is inducing Arjuna to fight. Aquí veis cómo Krishna está animando a Arjuna a luchar. The people are very much ignorant and they sometimes criticize that Krishna is exciting Arjuna. He is very gentleman, non-violent, and Krishna is exciting him to fight. La gente es muy ignorante y a veces critican a Krishna. Le acusan de que Krishna está incitando a Arjuna. Arjuna es un caballero no violento y Krishna le incita a la guerra. This is called Jara Darshan. Eso se llama Yada Darshana. Jara Darshan. Jara Darshan means material vision. Yada Darshan. Yada Darshan significa visión material. Therefore, Shastra says, Atas Sri Krishna Namadi Navaved Dayam Indriyai. Por eso el Shastra dice, Atas Shri Krishna Namadi Navaved Grahyam Indriyai. Sri Krishna Namadi. We become in touch with Krishna by chanting his name. Hare Krishna. Shri Krishna Namadi. Entramos en contacto con Krishna al cantar su nombre, Hare Krishna. That is the beginning of our connection with Krishna. Ese es el comienzo de nuestra relación con Krishna. Nama. The Shastra says, Ata Sri Krishna Namadi. Adi means begin. Namadi.
El Shastra dice, Ata Shri Krishna Namadi. Adi significa comienzo. We have no connection with Krishna. No estamos en contacto con Krishna. But if you chant Hare Krishna Mahamantra, immediately our first chance to contact Krishna begins. Pero tan pronto como cantamos el Mahamantra Hare Krishna, inmediatamente recibimos la posibilidad, nuestra primera posibilidad, de entrar en contacto con Krishna. So it has to be practiced. Esto es algo que se debe practicar. Not that immediately I realize Krishna. No es que percibimos a Krishna inmediatamente. That is not. Of course, if one is advanced, it is possible immediately. No es así. Por supuesto, si alguien es avanzado, podrá hacerlo inmediatamente. So, Sri Krishna Nam Adi. Nam means name. So Krishna is not only name. Sri Krishna Namadi. Nama significa nombre, pero Krishna no es solo el nombre. Adi, that is the beginning. But form, activities. Adi, eso es el comienzo, pero están la forma, las actividades. Just like Savanam Kirtanam. The Savanam Kirtanam glorifying or describing about Krishna. Como Shravanam Kirtanam. Shravanam Kirtan significa glorificar o hablar acerca de Krishna. So he has got his form. Él tiene su forma. So Nam means name, and then Ru means form, Nam Ru, Lila means pastimes, Gun means quality, intellect is associates, all this. Nama significa nombre y Rupa significa forma. Nama, Rupa. Lila significa pasatiempos. Guna significa cualidad. Entorno, sus acompañantes, su séquito. Todas esas cosas. Other Sri Krishna Namadi, no bhavet, grayam, indriya. By ordinary senses, we cannot understand. Ata Shri Krishna Namadi Navavet Grahyam Indriyai. Con nuestros sentidos comunes no podemos entender. Either Sri Krishna's name, we are hearing through the oral reception, Krishna's name, but if we keep our ear without purification, of course by hearing it will be purified, and we have to have. O bien sea el nombre de Shri Krishna, estamos escuchando a través, por vía auditiva, el nombre de Krishna, pero si mantenemos nuestro oído sin la debida purificación, por supuesto, cuando escuchamos, el oído se purifica, pero tenemos que ayudarle. Help means to avoid the offenses, 10 kinds of offenses. Ayuda significa evitar las ofensas, las 10 ofensas. So, in this way, we shall help the purificatory process. Just like if I want to ignite fire, so I must help the igniting process by drying the wood. Y de ese modo debemos ayudar al proceso de purificación. Como cuando quiero encender fuego, debo ayudar al proceso de encendido secando la madera. It will very soon get fire. De ese modo pronto se encenderá el fuego. Similarly, simple chanting, that will help also, it will take time. Del mismo modo, el simple hecho de cantar nos ayudará, pero llevará su tiempo. But if we avoid the offenses, then it will be very quickly purified. The action will be there. Pero si evitamos las ofensas, rápidamente nos purificaremos. Esa será su acción.
So, Adasya Krishna Namadi Navadi Grahya Indriya. So this behavior of Krishna, how ordinary man can understand? Because they have got their ordinary senses. Therefore they mistake. Ata Shri Krishna Namadi Nabhaved Grahyam Indriyai. ¿Cómo puede entender una persona común el comportamiento de Krishna? Porque la gente común tiene sentidos comunes, de modo que se equivocan. Why Krishna? In Krishna's devotee, Vaishnava, that is also stated, Vaishnaver Kriya Mudra Vigyena Bujha. ¿Por qué Krishna? Incluso el devoto de Krishna, al Vaishnava, también eso se explica. Vaishnavera Kriya Mudra Vidyeha Nabujaya. In Vaishnava Acharya, what he is doing, even the most expert, intelligent man cannot understand why he is doing this. Incluso en el caso de la Acharya Vaishnava, sus actividades, lo que está haciendo, ni siquiera la persona más experta e inteligente puede entender por qué las hace. Therefore, we should not try to imitate the higher authorities, but we have to follow the order, injunction given by the higher authorities. Por lo tanto, lo que debemos de hacer no es tratar de imitar a las autoridades superiores, sino que tenemos que seguir la orden, los mandamientos que dan esas autoridades superiores. It is not possible. Krishna is exciting Arjuna to fight, that does not mean we can also do that excite. No. No es posible. Que Krishna incite a Arjuna a luchar no significa que también nosotros tengamos que hacer eso, incitar a la gente. No. That will be immoral. Sería inmoral. For Krishna it is not immoral. Para Krishna no era inmoral. Whatever he thinks, God is good, he is all good. Todo lo que él hace, Dios es bueno, es plenamente bueno. We should accept it. Y debemos aceptarlo. Whatever he is doing, that is all good. Todo lo que él hace es plenamente bueno. This is one side. And what I am doing without authority's order is all bad. Eso por una parte. Por la otra, todo lo que yo hago sin la orden de la autoridad es completamente malo. He does not require any order from anyone else. Ishvara Parama Krishna. He is the supreme controller. Krishna no necesita que nadie le dé ninguna orden. Ishvara Parama Krishna. Él es el controlador supremo. He does not require anyone's instruction. No necesita de las instrucciones de nadie. Whatever he does, it is perfect. Todo lo que hace es perfecto. This is Krishna understanding. Eso es entender a Krishna. And not that I have to study Krishna in my own way. No que me pongo a estudiar a Krishna a mi propia manera. Krishna is not subjected to your examination or your test. He is above all. He is transcendent. Krishna no está sujeto a tu examen, a tus pruebas. Él está por encima de todo. Él es trascendente. Therefore, those who have not the transcendental vision, they misunderstand Krishna. Por eso, quienes carecen de visión trascendental no saben entender a Krishna. Here he is directly enticing. En este verso, él está incitando directamente. Klailangas Bhagava Parthya Naitatayupavadvate Suddham Hidaya Godballam Tapta Uttishta Parantapa. Parantapa is this word. Very word is used that you are a Kshatriya, you are a king, your business is to chastise the mischief mongers. That is your business. You cannot excuse the mischief monger.
Parantapa, esta misma palabra, se utiliza en este verso. Tú eres un kshatriya, eres un rey. Tu deber es castigar a los provocadores. Ese es tu deber. No puedes perdonar a los provocadores. Formerly the kings were so. The king himself used to judge. En el pasado los reyes eran, el rey mismo solía ser el juez. Oh. The criminal was brought before the king. And if the king thought it wise, he took his own side immediately, that is it. Se llevaba a un delincuente ante el rey, y si el rey lo consideraba adecuado, él mismo con su propia espada le cortaba la cabeza. That was the duty of king. Era el deber del rey. Even not many, about 100 years ago, in Kashmir, the king, as soon as a thief was caught, he would be brought before the king, and if he is proved that he has a thief has stolen, immediately the king will cut off his hands personally, chopped off. No hace mucho, no hace más de 100 años, en Kashmir, el rey, tan pronto como capturaban a un ladrón, lo llevaban ante el rey, y si se demostraba que era un ladrón, que había robado, inmediatamente el rey le cortaba las manos, personalmente. Even 100 years ago. Hace 100 años. So all other thieves, warned, this is your punishment. Y todos los demás ladrones estaban advertidos. Ese es vuestro castigo. So there was no thieving. De ese modo, nadie robaba. There was no stealing, no burglary in Kashmir. En Kashmir nadie robaba, nadie engañaba. Even somebody lost something on the road, it will lie down. Incluso si alguien perdía algo por la calle, la gente lo dejaba allí. Nobody will touch it. Nadie lo tocaba. The order was, king's order was, if something is lying down on the street, uncared for, you cannot touch it. The man who has left it, he will collect. You cannot touch it. El rey había dado la orden de que si hay algo que se ha quedado en la calle sin que nadie lo cuide, no podéis tocarlo. El hombre que lo ha perdido vendrá y lo recogerá. No podéis llevároslo. In 100 years ago. No hace más de 100 años. So this capital punishment is required. Así, esta pena capital es necesaria. Nowadays the capital punishment is excused. Hoy en día se está perdonando la pena capital. Murderers are not hanged. No se ahorca a los asesinos. These are mistakes. Or rascalam. Es un error, falta de vergüenza. A murderer must be killed. A un asesino hay que condenarlo a muerte. No mercy. Nada de misericordia. Why a human killer, even an animal killer should be immediately hanged? ¿Y por qué a un asesino, a uno que mata hombres, incluso a quien mate animales, debe ser ahorcado inmediatamente? That is kingdom. The king should be so strict. Eso es un reino. El rey debe ser tan estricto. So, this sympathy is like Arjun's sympathy. Esa simpatía es como la simpatía de Arjuna. The sympathy now the state is sympathizing with the murderer, not to be killed. La simpatía, ahora el Estado simpatiza con el asesino, no le condenan a muerte. This is Arjun, that is Hridaya Daurbalyam. Eso es lo que hace Arjun, Hridaya Daurbalyam. That is not duty. No es el deber. One has to discharge the duty ordered by the superior authority very strictly, without any consent.
El deber que ha sido encomendado por la autoridad superior se debe desempeñar muy estrictamente, sin ningún tipo de consideraciones. These are weakness of the heart, this kind of sympathy. Ese tipo de simpatía no es más que debilidades del corazón. But ordinary person will not understand. Pero una persona corriente no lo entenderá. Therefore, to understand Krishna, one requires special senses. Special senses, not ordinary senses. Por eso, para entender a Krishna se necesitan unos sentidos especiales. Unos sentidos especiales, no unos sentidos comunes y corrientes. Special senses means you have to pluck your eyes and you have to put another eyes. No, you have to purify. Sentidos especiales significa que te tienes que arrancar los ojos y ponerte otros. No. Tienes que purificarlos. Taparatena nirmala. Just like if you have got some disease in the eyes, you apply medicine. And when it is clear, you can see clearly everything. Tatparadvena nirmalam. Como si tus ojos se enferman, te pones un colirio, una medicina, y cuando la medicina se aclara, puedes verlo todo claramente. Similarly, with these blind senses, we cannot understand what is Krishna. De forma similar, con estos toscos sentidos, no podemos entender quién es Krishna. Sivanmukhi jivhado same vaspuratava. As Sri Krishna's namado, Krishna's name, form, quality, etc. is not understood by these blind senses. So how it is to be done? That Sivanmukhi jivhado. Según Mukhe Hijivado Swayameva Spuryatyadam. Shri Krishnasya Namado, el nombre de Krishna, su forma, sus cualidades, etc., no se pueden entender con estos toscos sentidos. ¿Cómo se hace entonces? Según Mukhe Hijivado. Again, jivhado, beginning from the tongue, controlling the tongue. De nuevo, Jivado, comenzando por la lengua, controlando la lengua. Just see, it is something peculiar, that you have to understand Krishna by controlling the tongue. ¿No resulta, en cierto modo, peculiar que tengáis que entender a Krishna controlando la lengua? This is something wonderful. How is that? Es algo maravilloso. ¿Cómo es eso? To control my tongue to understand Krishna. Tengo que controlar mi lengua para entender a Krishna. But it is the Shastra injunction is there. Sivanmukhi jivhado. Pero el mandamiento de los Shastras es ese. Sebomukhe Hijivado. Jiva means tongue. Jiva significa lengua. So, in order to see Krishna, in order to understand Krishna, the first business is to control your tongue. A fin de ver a Krishna, a fin de entender a Krishna, lo primero que se debe hacer es controlar la lengua. Therefore we say, don't take meat, don't take liquor. Por eso decimos, no comáis carne, no bebáis alcohol. Because it is controlling the tongue. Porque eso es controlar la lengua. The tongue is the most strong enemy as sense, as perverted sense. La lengua es el más fuerte de los enemigos, en tanto como sentido pervertido. And these rascals, they say, no, you can eat whatever you like, it has nothing to do with religion. Y los sinvergüenzas van a decir, no, puedes comer lo que quieras, no tiene nada que ver con la religión. But Vedic Shastra says, you yourself first of all control your tongue, then you can understand what is God. Pero el Shastra védico dice, tú, sinvergüenza, en primer lugar controla tu lengua, después podrás entender
quién es Dios. So this is called Vedic injunction. Perfect. Esto es lo que se llama un mandamiento védico. Es perfecto. If you control your tongue, then you control your will, then you control your genital. Rupa Goswami gives instruction. Si controlas la lengua, podrás controlar el estómago y así controlar también tus genitales. Rupa Goswami da la siguiente instrucción. Asadegam, krudavegam, mudaropasthavegam, manasavegam, itan vegan, javisarita dhira, sapisiring sasishyat. This is an instruction that anyone who has become competent to control the tongue, to control the mind, to control the anger, to control the belly and control the genital. Esa es la instrucción, que todo aquel que se haya capacitado para controlar la lengua, para controlar la mente, para controlar la ira, para controlar el estómago y para controlar los genitales, If six kind of control is there, he is fit for becoming spiritual master. He can make disciples all over the world. si manifiesta estos 6 tipos de control, esa persona está capacitada para ser maestro espiritual, puede hacer discípulos por todo el mundo. And if you cannot control your tongue, if you control your anger, control your mental concoction, then how you can become a spiritual master? That is not possible. Y si no puedes controlar la lengua, si no puedes controlar tu ira, si no puedes controlar las invenciones de tu mente, ¿cómo vas a ser un maestro espiritual? No es posible. Beginning of Isha, one day that is called Goswami. Goswami or son, master of the senses, master of controlling these 6 kinds. Prithvirsa Sishyat, quien lo ha hecho, se llama Goswami, Goswami o Swami, amo de los sentidos, amo en el maestro del control de esos 6 impulsos. The beginning is the jiva. Y el comienzo es en Jiva. Sevanamukhi jiva, go, samameva surattala, seva. The tongue can be engaged in the service of the Lord. Sevan Mukhe Hijivado Swayan Evais Puratyadaha, Seva. La lengua puede ocuparse en el servicio del Señor. How? You chant Hare Krishna, always glorify. Como canta Hare Krishna, glorifica constantemente. Vachansi Vaikuntha Gunanuvardhana. Vachansi means talking. Vachansi Vaikunta Gunanuvarnane. Vachansi significa hablar. Talking is the business of tongue and tasting is the business of tongue. Hablar y saborear son las ocupaciones de la lengua. So, you engage the tongue in the service of the Lord by glorifying. Right? Entonces debes ocupar la lengua en el servicio del Señor glorificándole. Whenever you take a vow that whenever I shall speak, I shall simply speak glorifying Krishna, nothing more. Siempre que debes hacer un voto, debes decir, siempre que hable, simplemente hablaré en glorificación de Krishna, nada más. That is tongue control. Eso es controlar la lengua. If you don't allow your tongue to speak anything nonsense, gramma. Si no permites que tu lengua hable ninguna tontería, gramya kata. We sometimes sit together, we talk so many nonsense. And that should be controlled. A veces nos sentamos juntos y decimos tantas tonterías, pero eso debe ser controlado. Now I have engaged my tongue for the service of the Lord, so we shall not talk anything of sense gratification. Ahora he ocupado mi lengua en el servicio del Señor, de modo que no hablaré nada
en relación con el placer de los sentidos. This is controlling. Eso es controlar la lengua. I cannot eat anything which is not offered to Krishna. No puedo comer nada que no se haya ofrecido a Krishna. This is controlling the tongue. Eso es controlar la lengua. So these are small techniques, but it has got great, great value, so that Krishna will be pleased with austerity and will relieve. Se trata de pequeñas técnicas, pero poseen un gran valor, de modo que Krishna se sentirá complacido por esa austeridad y se revelará. You cannot understand, you cannot see Krishna, you cannot order Krishna. Krishna, please come dancing with flute, I shall see you. Entender, no podéis ver a Krishna, no podéis ordenar a Krishna, Krishna, por favor ven danzando con tu flauta, quiero verte. This is order. Krishna is not subjected to your order. Eso es una orden, pero Krishna no está sujeto a tus órdenes. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu gives us an instruction. Asisabhapadaratam kinastumam marmahatam karotuva adarsanam. Por eso Chaitanya Mahaprabhu nos da su instrucción. Aslisya va padaratam pinastumam marmahatam karotuva adarshanam. 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 Everyone wants to see Krishna devotee. But if pure devotee says that, no, if you don't like to see me, that's all right. You can break my heart, I may always pray to see you, but you do not come and break my heart, that is also accepted. Still I shall worship you. Adarshanam. Todo el mundo quiere ver a Krishna, el devoto quiere ver a Krishna, pero el puro devoto dice que no, si tú no quieres verme, está bien, me puedes romper el corazón. Yo puedo orarte siempre para verte, pero tú no vienes y me rompes el corazón. Y eso también lo acepto. Ahora sí, yo te adoraré. This is pure devotion. Eso es devoción pura. Not that I have asked Krishna to come before me dancing. He did not come like you have Krishna. The Krishna consciousness movement is no that. No que le he pedido a Krishna que viniese ante mí danzando y no ha venido. Así que abandono esta tontería. El movimiento para la conciencia de Krishna no tiene valor. Not like that. No es así. This is Radharani's attitude. So Krishna left Vrindavan. All the gopis, the part that they simply crying for Krishna, but never condemned Krishna. Esa era la actitud de Radharani. Krishna se había ido de Vrindavan y todas las gopis pasaban sus días simplemente llorando por Krishna, pero nunca criticaron ni condenaron a Krishna. Whenever somebody came, Krishna also was thinking of them. Without gopis and the greatest devotees, topmost devotees. Cada vez, siempre que venía alguien, Krishna también estaba siempre pensando en las gopis, porque ellas son los más grandes devotos, los devotos más elevados. There is no comparison with the devotion of the gopis. La devoción de las gopis no tiene comparación. Therefore Krishna was always obliged to them. Por eso Krishna siempre se sentía en deuda con ellas. Krishna said to the gopis that you have to be satisfied with your own business. I cannot return you anything for your love. Krishna dijo a las gopis, debéis conformaros, satisfaceros con lo que vosotras mismas hacéis. Yo, por vuestro amor, no os puedo dar nada a cambio. Krishna, the Supreme, the all-powerful, he was unable to repay the debt for the gopis. Krishna, el Supremo, el Todopoderoso, no era capaz de pagar a las gopis la deuda que tenía con ellas. The gopis,
Chaitanya Mahaprabhu said, Ramnakati Upasana Brajavadhu Varga Bhija Kalpita. There is no more bitter worship than what was conceived by the gopis. Las gopis. Chaitanya Mahaprabhu decía, Ramya Kachit Upasana Braja Badhu Vargena Ya Kalpita. No hay adoración mejor que la que fue concebida por las gopis. The gopis are the topmost devotees. Las gopis son los devotos más elevados. And among the gopis, Srimati Radharani is the topmost. Y de entre todas las gopis, Srimati Radharani es la más elevada. Therefore, Srimati Radharani is greater than Krishna. Por eso, Srimati Radharani es más grande que Krishna. So this is Gaudiya Vaishnava philosophy. It requires time. Esta es la filosofía Gaudiya Vaishnava. Se necesita tiempo. So, the activities of Krishna, the rascal, if they simply see that Krishna is enticing Arjuna to fight, therefore Krishna is immoral. Las actividades de Krishna, si esos sinvergüenzas simplemente ven que Krishna está incitando a Arjuna a luchar y que por eso Krishna es inmoral, that is means wrong vision. Eso significa una visión equivocada. You have to see Krishna with separate eyes. A Krishna tenéis que verlo con otros ojos. Therefore Krishna says in the Bhagavad Gita, Janma karma me dibbam. Dibbam. Por eso Krishna dice en la Bhagavad Gita, Janma karma me divyancha, divyam. These transcendental activities of Krishna, if anyone can understand, simply, if anyone can understand, then he becomes liberated immediately. Liberated. Esas actividades trascendentales de Krishna, cualquiera que pueda entenderlas, simplemente si las puede entender, esa persona se libera inmediatamente, está liberada. Not liberated ordinary liberation, but for going back to home, back to God. No liberado en el sentido de una liberación común y corriente, sino liberado en el sentido de ir de regreso al hogar, de regreso a Dios. Taptadeham punarjanma naiti mamiti kaun. The greatest liberation. Tyaktavadeham punarjanma naiti mameti kaunteya. La forma más elevada de liberación. There are different types of liberation also. Hay también diversos tipos de liberación. Sadhujya, Sarupya, Shasti, Salokya, Sadhu. There are 5 kinds of liberation. Sayuya, Sarupya, Sarsti, Salokya, 5 formas de liberación. The Sadhujya means to merge into the existence, Brahma Lord. That is also liberation. The Mayavadis or the Jnani Sampradaya, they want to merge into the existence, Brahman existence. That is also mukti. Sayuya significa fundirse en la existencia del Brahman, Brahmadaya. Y eso también es liberación. Los Mayavadis, la Jnani Sampradaya también, desean fundirse en la existencia del Brahman. Y eso también es mukti. That is called Sadhujya Mukti. But for a devotee, this Sadhujya Mukti is just like hell. Eso se denomina Sayuya Mukti, pero para el devoto esa Sayuya Mukti es como el infierno. Kaivallam narakayate. So for Vaishnava, Kaivallam, to monism, to merge into the existence of the Supreme, is compared with hell. Kaivalyam Narakayate, para la Vaishnava, Kaivalyam, el monismo, fundirse en la existencia del Supremo, se compara con el infierno. Kaivalyam Narakayate. Tidasapura Akasa Puspayate. And the Kurmi, Jnani are anxious to merge into the existence of the Brahman effulgence. And the Kurmi, their highest aim is how to be elevated in the higher planetary system
Sargaloka, where Lord Indra is there, or Brahma is there. Kaivalyam Narakayate Tridasapura Kasha Puspayate. Los gyanis están deseosos de fundirse en la existencia de la refulgencia del Brahman, mientras que para los karmis, su objetivo supremo es elevarse al sistema planetario superior, Swargaloka, donde habita el señor Indra, o donde habita el señor Brahma. That is karmis, ambition, to go to the heaven. Esa es la ambición de los karmis, ir al cielo. They all, except Vaishnava philosophy, in all other literature, all other scripture, means Christian or Mohammedan, their aim is how to be elevated to the heaven. Todos, con excepción de la filosofía Vaishnava, en todas las demás escrituras religiosas, es decir, las escrituras cristianas y musulmanas, el objetivo que presentan es cómo elevarse al cielo. This heaven is described in the Vedic literature as Tridasapura. Las escrituras védicas describen el cielo con la palabra Tridasapura. Tridasapura means there are 33 millions of demigods and they have got their separate planets. Tridasapura significa que hay 33 millones de semidioses y que cada uno de ellos tiene su planeta separado. This is called Tridasapura. Eso se denomina Tridasapura. Tri means three and das means 10. Tri significa 3 y dasa significa 10. 33 or 30. Anyway, Tridasapura Akasa Puspayate. 33 o 30. Como sea, Tridasapur Akasha Puspayate. Akasa Puspa means something imaginary. Something imaginary. Akasha Pushpa significa una cosa imaginaria, algo imaginario. A flower in the sky. Una flor en el cielo. The flower should be in the garden. But if somebody imagines the flower in the sky, it is something imaginary. Las flores deben estar en los jardines, pero si alguien se imagina una flor en el cielo, es una flor imaginaria. So, for a devotee, this heavenly promotion to the heavenly planet is just like a flower in the sky. Y para el devoto, esa elevación al planeta celestial es como una flor en el cielo. Tridasapura Akasa Puspa, Kaivallam Narakas, Gyani and Kurmi. Tridasapur Akasha Puspayate Kaivalyam Narakayate Gyani y Karmi. And Duddhanta Indriya Kala Sarpapatali Tatkhata Namastrayate. The yogi. Y Durdantendriya Kala Sarpa Patali Pratkata Damastrayate. Los yogis. Yogis are trying. Yogi means yoga Indriya Dhamma, controlling the senses. Los yogis están probando, lo intentan. Yogi significa yoga indriya samyama, control de los sentidos. That is yoga practice. Esa es la práctica del yoga. Our senses are very strong. That's why we also, Vaishnava, which first of all try to control the tongue. The yogis also, they try to control the senses, not only tongue, but all other 10 kinds of senses, by that yogic mystic process. Nuestros sentidos son muy fuertes. También nosotros, los Vaishnavas, en primer lugar, tratamos de controlar la lengua. Y los yogis, por su parte, también tratan de controlar los sentidos, no solo la lengua, sino todos los sentidos, los 10 sentidos, mediante ese proceso místico de yoga. So, why they are trying to control? ¿Y a qué se debe que estén tratando de controlarlos? Because the senses are just like serpents. Porque los sentidos son como serpientes. The serpent, just like touch anywhere, immediately something, up to death.
Las serpientes basta con que toquen algo para que inmediatamente venga la muerte. Injury there must be, not with that. Son heridas mortales. This is example for just our sex impulse. Es un ejemplo que sirve para ilustrar lo que es nuestro impulso sexual. As soon as there is illicit sex, there is so many difficulties. Mientras hay vida sexual ilícita, hay tantísimas dificultades. Of course, nowadays it is all become very easy. Hoy en día, por supuesto, se ha vuelto algo muy fácil. Formerly it was very difficult, especially in India. En el pasado era muy difícil, sobre todo en la India. Therefore, a young girl was always protected. Because if she mixes with the boys, somehow or other, as soon as there is sex, she becomes pregnant. Por eso las muchachas jóvenes estaban siempre bajo protección, porque si se relacionaban con los jóvenes, de una forma u otra, tan pronto como hay un poco de vida sexual, puede quedarse embarazada. And it will be no more possible to get her married. Y no les será posible casarse. No. Touched by the serpent. No, ha sido tocada por la serpiente. This is Vedic civilization, is very strict. Because the whole aim was how to go back to home, not sense gratification. Eat, drink, marry, enjoy. That is not the aim of human life. Esa es la civilización védica, es muy estricta porque su objetivo era cómo ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, no el placer de los sentidos, comer, beber, estar contentos, disfrutar. Ese no es el objetivo de la vida humana. So everything was planned with that aim. Vishnu Aradhati. Todo estaba concebido con ese objeto. Vishnur Aradhyate. Varnasama Charvata, Purusena Parapama, Vishnu Aradhati, Nannat Tattu Sakaranam. Varnasam, these Brahman, Kshatriya, Vaishya, everyone had to strictly follow the rules and regulations of the particular division. Varnasrama, esos brahmanas, kshatriyas, vaisyas, todo el mundo tenía que seguir estrictamente las reglas y regulaciones de la división particular a que pertenecía. The Brahmana must act as a Brahmana. El brahmana tenía que actuar como brahmana. The Kshatriya must adhere to it. That Krishna says, you are Kshatriya, why you are talking of this rascal? You must. El kshatriya tiene que, como aquí, como Krishna dice, tú eres un kshatriya, ¿por qué hablas como un sinvergüenza? Tú tienes que hacer eso. In two ways, you should not do this. As a Kshatriya, you should not do this. And as my friend, you should not do this. This is your weakness. Naitattvaya upapadyate. Por dos razones no debes hacer eso. Como kshatriya no lo debes hacer y como amigo mío no lo debes hacer. Esa es tu debilidad. So this is Vedic civilization. Esa es la civilización védica. Fight for the Kshatriya. A Brahman is not going to fight. La lucha es para el kshatriya. El brahmana no va a luchar. Brahmana is Sattva-Samadama. He is practicing how to become truthful, how to become clean, how to control the senses, how to control the mind, how to become simple, how to become full cognizant of the Vedic literature, how to apply practically in life, how to become firmly fixed up in conviction. El brahmana es Satya Samadama. Él está practicando cómo volverse pacífico, cómo volverse limpio, cómo controlar los sentidos y la mente, cómo llegar a ser sencillo, cómo adquirir un conocimiento completo de las escrituras védicas, cómo aplicarlo prácticamente en la vida, cómo afirmarse, establecerse firmemente en esa convicción. These are Brahmanas. Estos son los deberes de los brahmanas. Similarly, Kshatriya is fighting.
Y del mismo modo, los kshatriyas tenían que luchar. That is necessary. Es necesario. Vaishya, Krishi Guru Savanitya. So all these strictly to be followed. Vaishya, Krishi, Goraksya, Vaniyam. Todo eso debía seguirse estrictamente. Just yesterday we were reading when Manu, Vaivasvata Manu, came to Kardamani, he is receiving, said, I know that your touring means you are just, what is called, examining? Inspecting, yes. Inspecting. Como ayer mismo estábamos leyendo la historia en que Manu, Vaivasvata Manu, fue a ver a Kardama Muni y él le recibe. Señor, yo sé que tu viaje significa que estás, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esta palabra? Examinar, devoto. Inspeccionar, Prabhupada. Inspeccionar, eso es. Your touring means inspection whether the varnashram, whether the Brahmana is doing it actually as Brahmana, Kshatriya is doing actually Kshatriya. Sí, inspeccionar. Tu viaje significa que estás haciendo una inspección para comprobar que el Varnasrama, para comprobar si el Brahmana está cumpliendo efectivamente con sus deberes de Brahmana y el Kshatriya está actuando realmente como Kshatriya. That is king's touring. Esa es la razón de los viajes del rey. King's touring is a pleasure touring. At the expense of the state to go somewhere and come back. No. Los viajes del rey no eran viajes de placer a costo del Estado, de forma que va a un lugar y regresa de vacaciones. No. Here sometimes in disguise the king used to see whether this Varnashram Dharma is being maintained, properly being observed, whether somebody is simply wasting time like hippies. No, no es así. A veces el rey se disfrazaba y de incógnito iba a ver si se mantenía correctamente el Varnashram Dharma, si se seguía correctamente, si había alguien que simplemente perdía el tiempo como los hippies. No, that cannot be done. No, eso no se puede hacer. That cannot be done. Eso no se puede hacer. Now, in your government there is some inspection that nobody is employed, but unemployed. Ahora, en vuestro gobierno hay una cierta inspección de que nadie esté sin empleo. But so many things are not practically inspected. Pero falta inspección práctica en muchas cosas. It is the duty of the government to see everything. Pero el gobierno tiene el deber de verlo todo. Varnashrama Charvata, everything is practicing. As Brahmana simply by falsely becoming Brahmana, falsely becoming Kshatriya, no. Varnasrama Charavata, que todo se está practicando debidamente conforme a los brahmanas. Simplemente ser un falso brahmana o ser un falso kshatriya, no. You must. Deben cumplir con su deber. It's duty, government's duty. Era el deber del rey, ese era el deber del gobierno. Now everything is topsy-turvy. Ahora mismo todo está del revés. Everything is no more practical value. Nada tiene valor práctico. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Kalau Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Iva Kevalam, Kalau Nasti, Nasti, Gatirannata. It's very difficult to take us back to the original process of civilization. Por eso Chaitanya Mahaprabhu dice, Kalau, que es muy difícil llevarnos de regreso al proceso original de civilización. So for a Vaishnava, as I was explaining, the Tridasa Pura Akasa Puspayate Buddhanti Indriya Kala Satpapatali. So, controlling the sense, that is Duddhanta. Duddhanta means forceful. It is very, very difficult to control the senses.
Para el Vaishnava, como estaba explicando, Tridashapur Akasha Pushpayate Durdantendriya Kalasarpa Patali. Controlar los sentidos es Durdanta. Durdanta significa formidable. Es extraordinariamente difícil controlar los sentidos. Therefore, the yoga process, mystic yoga process, just to practice how to control the senses. Por eso el proceso de yoga místico, la práctica de cómo controlar los sentidos. But for a devotee, just like the tongue, if it is engaged only in the business of chanting Hare Krishna mantra and eating only Krishna prasadam, the whole thing is done. Perfect yoga. Pero para el devoto es como la lengua. Cuando la lengua se ocupa únicamente en cantar Hare Krishna y comer solamente Krishna prasadam, ya está todo hecho. El yogi perfecto. Perfect yogi. Un yogi perfecto, el devoto. So for a bhakta, there is no trouble with the senses. Because a bhakta knows how to engage each and every sense in the service of the Lord. Así, para el bhakta no tiene problema con los sentidos porque sabe cómo ocupar todos los sentidos y cada uno en particular en el servicio del Señor. Rishikena Rishikesha Sevanam, that is bhakti. Hrishikena Hrishikesha Sevanam, eso es bhakti. Rishik means the senses. Hrishik significa los sentidos. When the senses are engaged only for the service of Krishna, Rishikesh, then there is no need of practicing yoga. Cuando los sentidos se ocupan únicamente en el servicio de Krishna, Rishikesh, ya no hay necesidad de practicar yoga. Automatically they are locked up in the service of Krishna. Automáticamente quedan cerrados en el servicio de Krishna. They have no other engagement. No tienen otra ocupación. That is the highest. Esa es la más elevada. Therefore Krishna says, Por eso Krishna dice, Yoginanapi sarvesam bhagavata antaratmana suddhyavan bhajate yoma samijukta. A first class yogi is he who is always thinking of it. el yogi de primera categoría es aquel que siempre piensa en mí. Therefore this chanting of Hare Krishna mantra, if we simply chant and hear as a first class yogi, Por eso, con este canto del mantra Hare Krishna, si simplemente cantamos y escuchamos, somos yogis de primera categoría. so these are the process. Ese es el proceso. So Krishna wants to observe that why you are indulging in this weakness of mind. Por eso Krishna pregunta a Arjuna, ¿por qué te estás dejando llevar por esa debilidad de la mente? You are under my protection. Tú estás bajo mi protección I am ordering you to fight. y yo te ordeno luchar. Why you are denying? ¿Por qué te niegas? This is the point. Ese es el significado. Thank you. Muchas gracias.